Y análisis para la seguridad de Querétaro y también coordinador operativo de la Subcomisión de Normatividad de la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, Cosmos. Licenciado en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, maestro en Administración Pública Estatal y Municipal, todo por la Universidad Autónoma de Querétaro. En el ámbito docente, ha tenido oportunidad de impartir cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad Internacional de Querétaro, el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, así como distintos foros dentro de seminarios, congresos y diplomados. Asimismo, cuenta con diversos estudios adicionales impartidos por la Universidad Autónoma de Querétaro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad de Ginebra y otras instituciones educativas a nivel internacional. En este taller, impartirá la ponencia Marco Jurídico del Sistema Estatal de Justicia Cívica. Por lo que le pedimos al maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a seguir con el programa de este taller del Sistema Estatal de Justicia Cívica. A mí me corresponde platicar con ustedes acerca del marco jurídico en el cual se sustenta toda esta política pública, todo el Sistema Estatal de Justicia Cívica, aun y cuando el doctor hace unos momentos acaba de comentar o hacer distintas referencias al marco constitucional específicamente, lo volveremos a abordar aquí a efecto de que podamos fortalecer esta parte y pues pasaremos por el marco legal, y así, legal local, así como por la reglamentación municipal. Estos son los temas que vamos a platicar el día de hoy. Comenzaremos hablando de derechos humanos. Esto es importantísimo y es una cuestión que no debemos olvidar como operadores de cada uno de los modelos que integran el Sistema Estatal de Justicia Cívica. Estamos siendo agentes de derechos humanos. Pero es importante que sepamos en específico a cuáles nos referimos. Si bien son interdependientes, como lo sabemos los derechos humanos, hay algunos en específico que sobresalen para efectos de la implementación del modelo del Sistema Estatal de Justicia Cívica. Como segunda parte de esta charla que tendremos, abordaremos nuevamente el marco constitucional y legal del Sistema Estatal para hacer una breve parada en el tema de la reglamentación a nivel municipal. Aquí les quiero comentar algo. Cuando abordemos en el punto 2 el marco legal, en específico la Ley de Respeto Vecinal, por favor les pido que entendamos que lo estamos abordando también desde lo que viene replicado en cada uno de los reglamentos municipales. La base sobre la cual está construida toda la arquitectura normativa, la estructura normativa de los reglamentos municipales, ustedes lo pueden checar, la vamos a encontrar también en la Ley de Respeto Vecinal. Naturalmente hay variaciones en función de las particularidades de cada municipio, pero digamos que la sustancia, la base, la vamos a encontrar en lo que veamos en el punto 2. Pues vaya, vamos a comenzar con el punto 1 del temario, que es propiamente hablar de derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué entendemos por un derecho humano? Esto es importantísimo, como les comento, porque todo el sistema de justicia cívica descansa sobre una base, en principio teórica, después positivizada, pero que se enmarca dentro de la noción de lo que es un derecho humano. Cuando nosotros hablamos de lo que es un derecho humano, lo que son los derechos humanos, podemos encontrar diferentes nociones, diferentes concepciones, sin embargo todas van a coincidir en algunos elementos. La primera es que se consideran un derecho humano todas esas prerrogativas inherentes a las personas por el solo hecho o por la sola condición de pertenecer a la especie humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo y que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Los derechos humanos, al menos desde una visión positiva, pues están establecidos en la Constitución, en las leyes, en los tratados internacionales. Sin embargo, también hay otras posiciones que establecen que los derechos humanos son demandas. ¿Demandas de qué?
de abstención de determinadas actuaciones por parte de las autoridades estatales. Pero todas coinciden en que a través de la noción de lo que son los derechos humanos se busca privilegiar las mínimas condiciones que permitan el desarrollo de las personas en atención y en protección a un concepto como lo es la dignidad. Entonces, vamos a partir de esta idea de lo que son los derechos humanos, porque durante todo lo que se comentó por parte del doctor, lo que les voy a platicar y lo que puedan compartir con el licenciado Héctor en la plática posterior, está enmarcado en la noción y en la teoría de los derechos humanos. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Son universales. ¿Qué significa esto? Significa que son aplicables, que son exigibles por parte de todas las personas. Son inalienables, es decir, no pueden ser objeto de enajenación. Un derecho humano no puede ser objeto de algún acto traslativo de dominio, por poner un ejemplo. Son indivisibles, es decir, los derechos humanos no se pueden seccionar, no pueden partirse. Son imprescriptibles porque el paso del tiempo no los extingue, no afecta su existencia. Bueno, en sentido negativo, porque en sentido positivo entenderemos que son progresivos. ¿Qué significa la característica de progresividad de un derecho humano? Que sirven como base, y una vez que se reconocen, una vez que existen, no pueden echarse para atrás. La evolución, más bien el desarrollo de los derechos humanos siempre debe ir en adelante, es decir, tenemos una base, y la progresividad como característica de los derechos humanos nos exige que estos siempre vayan en incremento. Y finalmente, otra de las características de los derechos humanos es que son interdependientes. ¿Qué significa la interdependencia como característica de los derechos humanos? Yo siempre he hecho una analogía imaginando una red. Si nosotros entendiésemos un derecho humano como uno de los nudos de esta red, o de uno de los puntos donde convergen cada una de las vamos a decirlo, de los enlaces, nos daríamos cuenta que este se conecta con otro, y este punto se conecta con otro, y ese nudo se conecta con otro, y así con infinidad de nudos según cuán grande sea la red de la que estamos hablando. De tal manera que la interdependencia implica que la existencia, la protección, el respeto de un derecho humano, o en sentido negativo, la violación de uno de ellos, por supuesto que no solamente va a afectar a uno, sino que va a afectar a todos aquellos con los que se interrelaciona dentro de esta red. Es importante también tomar en consideración que los derechos humanos funcionan con base en principios. Eso es muy relevante cuando en su momento se llegue a platicar con los compañeros del personal del juzgado cívico acerca del tema de las órdenes de protección y todas las cuestiones de ponderación que eventualmente se tendrán que conocer para efecto de llevar a cabo una adecuada implementación de estas medidas. Los derechos humanos, como por naturaleza propia, se fundan en principios. ¿Qué es un principio? Esto es bien importante que lo recuerden para efecto de cada una del desempeño de sus labores. Un principio es un mandato de máxima optimización. ¿Qué significa esta noción del mandato de máxima optimización? Que se deben llevar a cabo todas las acciones posibles, pertinentes y por supuesto en el ámbito de las competencias legales, para velar por su cumplimiento. Es decir, un mandato de máxima optimización significa que se debe hacer todo lo posible dentro de lo legalmente permisible para poder cumplir en su protección, su respeto, su garantía, su promoción. A diferencia de las reglas, los principios, al momento de que colisiona uno con otro, pues solamente se puede llevar a cabo la prevalencia de uno a través de un ejercicio ponderativo. Las reglas, por ejemplo, pues ya establecen cuáles son los supuestos jurídicos para poder resolver un conflicto entre ellos. Cuando hablamos de principios, hablamos de una noción o de herramientas o de nociones que nos sirven para llevar a cabo incluso la interpretación de la norma. Los principios sirven como la base, vamos a decirlo, hermenéutica, interpretativa de las normas cuando nos enfrentamos a un problema, a un dilema, a una colisión de normas. De normas. Y pues, al contrario que las reglas, pues resultan simplemente aplicables. La solución de conflictos entre reglas solamente se puede resolver a través de ejercicios subsunsivos. Entendido todo esto, cuando ya sabemos qué es un derecho humano, cuáles son sus características,
que los derechos humanos funcionan con base en principios que no se acotan como se podría acotar una regla, y que permiten su interpretación de manera incluso sistemática o integradora para la norma jurídica. Vámonos a pensar, o vamos a llevar estas nociones al tema de la seguridad. La seguridad como derecho humano. Pero para poder entender la seguridad como un derecho humano, en el entendido que los derechos humanos velan por la protección de la dignidad de las personas y las bases mínimas que permitan su desarrollo, tendremos que remitirnos hasta la raíz etimológica. ¿Qué se entiende por seguridad? Desde la raíz. La palabra seguridad, en términos de lo que establece Valencia Ramírez, deriva del latín securitas. De esta palabra se derivan dos partes, o se compone por dos partes. Por un lado, se, que quiere decir sin, y cura, que significa cuidado o procuración. Si nosotros hacemos una interpretación rápida de lo que significa entonces securitas, establece una condición de estar sin temor, de estar sin preocupación o estar despreocupado. Ya llevando la noción y llevando el concepto de seguridad a una base un tanto más actual, podemos entender que seguridad implica ausencia de riesgo o ausencia de peligro. Por supuesto que esta cuestión de la seguridad axiológicamente se configura como un valor superior, porque de él va a derivar una serie de condiciones que permitirán o que impedirán que la tranquilidad de las personas sea afectada. Resulta entonces que la seguridad es indispensable para la realización o para la consolidación de diversos derechos. Imaginen ustedes, ¿qué es lo que se afecta cuando la seguridad de cada una de las personas se ve transgredida? Únicamente la seguridad, la parte física de integridad. No, puede derivar la ausencia de seguridad en la afectación a diversos derechos, como lo puede ser el de la salud, como lo puede ser el de la educación, como puede ser el libre desarrollo de la personalidad. Por su parte, el doctor Sergio García Ramírez comentaba en un principio que la seguridad es una cualidad de los espacios públicos y privados que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y los derechos de las personas, y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica. El doctor García Ramírez, en esta definición, sí hace una alusión en principio a la seguridad desde el punto de vista del espacio. Sin embargo, contiene elementos que nos permiten entender a la seguridad como un derecho humano, cuando hace la referencia al hecho de que a través de ella se generan las condiciones propicias para la convivencia pacífica. Aquí aparece un concepto que les pido que no hagamos de lado, porque lo vamos a repetir muchísimo en esta plática: convivencia pacífica. Entonces, ¿por qué la seguridad es un derecho humano? Pues porque es fundamental para garantizar la vida y la libertad y la dignidad de las personas. Así de sencillo. No hay más detrás del telón. La seguridad es un concepto, es una realidad, es un requisito, es una función necesaria para garantizar la vida, la libertad y la dignidad de las personas, y por lo tanto también puede ser considerado un derecho humano. Sin un entorno seguro, el ejercicio de otros derechos, como lo que les comentaba hace un momento, la educación, la vida, la libre expresión, el trabajo, pues naturalmente se van a ver afectados. Esto en función de esta característica de interdependencia que les comentaba hace un momento. ¿Qué elementos tiene la seguridad como derecho humano? Primero, pues como les comento, pues es la base para la existencia de otros derechos humanos. Segundo, la seguridad también está reconocida en diversos instrumentos internacionales, como la propia Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por supuesto que la existencia de la seguridad se relaciona con la dignidad humana, y, en principio, la seguridad es una responsabilidad del Estado. En principio, porque, como ya se comentó hace un momento y lo vamos a ver de manera muy rápida más adelante, en Querétaro la seguridad no solamente es una función, sino es un derecho. Entonces, la seguridad es un derecho humano porque protege la esencia misma de la vida y permite a las personas desarrollarse plenamente en los diferentes ámbitos de su día a día. Tenemos entonces un primer concepto que sirve para poder entender la base del sistema estatal de justicia cívica, y es seguridad. Seguridad como derecho humano. El siguiente elemento
que vamos a abordar es el derecho de acceso a la justicia. ¿Y por qué se relaciona esto con el sistema estatal de justicia cívica? Hace un momento les platicaban de la posibilidad de que tanto policías de proximidad como procuradores sociales llevasen a cabo o implementasen técnicas de mediación con la finalidad de obtener convenios conciliatorios. Eso es acceso a la justicia, acceder a la solución de conflictos a través de diferentes mecanismos sin mayor dilación y sin mayor problema para que los gobernados, para que los ciudadanos se sientan, pues vaya, con sus problemas, no se sientan, sino para que los ciudadanos vean resueltas sus problemáticas. En este sentido, el acceso a la justicia es un derecho humano que garantiza que todas las personas puedan reclamar y defender sus derechos. Busca la reparación ante violaciones y obtener soluciones a sus conflictos a través de lo que les comento, mecanismos alternativos o mecanismos justos y eficaces. Y se entiende en un sentido amplio porque no se limita al acceso a los tribunales. Esto es importante y lo vamos a ver en un momento. Elementos del derecho humano de acceso a la justicia, pues elimina barreras para poder resolver conflictos, se emplean mecanismos alternativos, implica quizás también asistencia legal gratuita y por supuesto en algunos casos implica la reparación integral. Es, como les comentaba hace un momento, muy relevante que no confundamos conceptos, porque es algo que pasa de forma habitual. Una cosa es el derecho de acceso a la justicia y otra cosa es el derecho de tutela judicial efectiva. Cuando hablamos de tutela judicial efectiva, sí nos estamos remitiendo a una noción que se vincula completamente con los tribunales, es decir, con los integrantes del poder, de los procesos judiciales. Hablamos de juicios, hablamos de todos los mecanismos que obran dentro de los procesos judiciales por parte de la autoridad competente, pues que en este caso es Poder Judicial. Eso es tutela judicial efectiva. No nos confundamos. Acceso a la justicia es una noción mucho más amplia. Acceso a la justicia es esto que les acabo de platicar, la posibilidad de que los ciudadanos puedan allegarse a cualquier autoridad competente sin necesidad de que ésta sea necesariamente una autoridad judicial, para que ésta, en el ejercicio de sus atribuciones, pueda llevar a cabo las acciones tendientes a la solución del conflicto con el cual se le llegue. Y ahí es donde cada uno de los operadores del sistema estatal de justicia cívica tiene un papel relevante. El policía de proximidad al llevar a cabo las técnicas de mediación, el juez cívico al llevar a cabo la sanción correspondiente, los procuradores sociales también al llevar a cabo las técnicas de conciliación en ejercicio de sus funciones, a lo mejor en un procedimiento de queja. Entonces, por un lado tenemos derecho de acceso a la justicia y por el otro lado tenemos la tutela judicial efectiva. Para efectos de lo que nos corresponde y lo que nos interesa o nos importa en el sistema estatal y a todos, y les debería importar a cada uno de ustedes, es entender que ustedes son promotores del derecho de acceso a la justicia. Y vaya, es esto, en resumen, el acceso a la justicia es un concepto integral que garantiza que todas las personas tengan los medios necesarios para resolver conflictos y proteger sus derechos, mientras que la tutela judicial efectiva asegura que existan garantías las correspondientes dentro de un proceso de naturaleza judicial. El siguiente derecho humano que vamos a revisar y que conforma esta base de derechos humanos del sistema estatal de justicia cívica es el del derecho a la convivencia. ¿Qué es la convivencia? ¿Qué se entiende por el derecho humano a la convivencia? Es la facultad de toda persona de vivir y relacionarse de manera respetuosa, pacífica, armónica, dentro de la comunidad a la que pertenece, en la que se encuentra, o dentro de una sociedad. Hablar del derecho humano a la convivencia implica la generación de factores o de condiciones que permitan el adecuado desarrollo de las relaciones humanas con base en los valores. Este es un concepto que no podemos olvidar cuando formamos parte del sistema estatal de justicia cívica como operadores. Otra vez, convivencia pacífica, convivencia armónica es la base de cada una de sus actuaciones. Y aunque no se considere el derecho humano a la convivencia como un derecho autónomo como lo pueden ser otros,
Lo cierto es que eso no le quita la calidad de considerarse como un derecho humano, y este se vincula a través de diversos instrumentos internacionales con otros derechos de manera subyacente, como lo es el derecho a la paz, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación y muchos más. Entonces, tenemos como base de derechos humanos el derecho a la seguridad, dentro del sistema estatal de justicia cívica, el derecho a la seguridad, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la convivencia pacífica, los tres derechos humanos. Y pues bueno, vamos a encontrar muchos principios y muchas ideas cuando hablamos de convivencia: respeto mutuo, tolerancia, resolución pacífica de conflictos, solidaridad, inclusión, participación ciudadana, justicia y equidad. Si se fijan, todas estas nociones sin mayor problema encuadran dentro de la noción de lo que implica convivir de manera armónica, convivir de manera pacífica en cada una de nuestras comunidades. Y por tanto, pues se vuelve, al ser un derecho humano, se vuelve una base que se exige ser atendida. El derecho de la convivencia armónica se relaciona con otros derechos, como les comentaba, a la educación, puesto que se vincula con el tema de la enseñanza, los valores, en este caso del civismo dentro de las comunidades, el derecho a la paz, con base a la coexistencia pacífica de las personas en las comunidades, derechos como el de igualdad y no discriminación, que implican este respeto mutuo entre los integrantes de la comunidad y de inclusión. Entonces, ¿cómo podríamos resumir o qué podemos sacar de síntesis de esta primera parte? El sistema estatal de justicia cívica se encuentra enmarcado no solamente dentro de la base de derechos fundamentales que contiene la Constitución, que los vamos a ver en un momento, sino que se encuentra también enmarcado dentro de la base teórica que conforma la noción de los derechos humanos. ¿Cuáles? Seguridad, acceso a la justicia y convivencia pacífica. No olviden que estos son derechos humanos. ¿Y por qué no deben olvidar esto? Porque con base en la Constitución, vámonos al siguiente punto, y en específico, con el artículo 1, párrafo 3, que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Pues resulta que cada uno de ustedes tiene esta obligación. Todas las autoridades. ¿Qué es una autoridad? ¿Qué entendemos por autoridad? Si somos estrictos, en términos de lo que dispone la ley de amparo, una autoridad es aquella que cuenta con la competencia legal suficiente para realizar una afectación a la esfera jurídica de las personas. ¿Y qué creen? Todos y cada uno de ustedes, como operadores del sistema estatal de justicia cívica, cuentan con esa facultad y por lo tanto son autoridad y por lo tanto están sujetos al principio contenido en este párrafo constitucional. Es decir, están sujetos a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los que acabamos de hablar. De tal manera que las omisiones, la actuación indebida, el no uso de las herramientas para poder llevar a cabo el cumplimiento de un fin constitucionalmente válido y que un fin de derechos humanos como es la seguridad, el acceso a la justicia y la convivencia pacífica, por supuesto que es sujeto de sanción, de una sanción por la posible omisión o actuación en contra de los mismos derechos humanos. No lo olviden. Entonces tenemos esta obligación como integrantes del sistema, como operadores del sistema estatal de justicia cívica, y no me lo estoy inventando yo. Está desde el artículo 1 en el párrafo 3. Es la obligación de todos ustedes y de todos nosotros como operadores y como autoridades. Naturalmente respetando los principios de los que hablamos hace un momento. Y aquí está, bueno, esta imagen es más esquemática respecto de esta obligación constitucional a la que estamos sujetos todos y cada uno de nosotros. En la Constitución vamos a encontrar también vamos a llamarlo así, positivización del derecho humano de acceso a la justicia que platicábamos hace un momento. Para ello,
tendríamos que remitirnos al artículo 17, que establece en el párrafo tercero que las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Asimismo, el párrafo quinto establece que las leyes preverán mecanismos alternativos para la solución de controversias. Esto se relaciona con las nociones que no solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido respecto del derecho de acceso a la justicia en este sentido amplio, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ya sabemos qué es el acceso a la justicia, y ahora ya sabemos que la Constitución también nos lo impone como obligación, es decir, llevar a cabo todas las acciones tendientes a la promoción del acceso a la justicia. Llevar a cabo todas las acciones tendientes a la promoción del acceso a la justicia forma parte de las obligaciones. Muchas gracias. Forma parte de las obligaciones que también, con las que también se cuenta como autoridad y como operador del sistema estatal de justicia cívica. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que hace un momento fue comentada también por el doctor Granados? La noción de seguridad. Hace rato hablábamos de la seguridad como derecho humano y nos encontramos en la Constitución este concepto en el artículo 21, párrafo 9, que nos dice: la seguridad es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Comprende la prevención, investigación, persecución de los delitos, así como la sanción de infracciones administrativas. Ahí estamos. Todas las cuestiones que se vinculen con la sanción de las infracciones administrativas forma parte de este espectro de, vamos a llamarlo, de obligaciones a nivel constitucional. No perdamos de vista esta parte del artículo 21 que establece que la seguridad pública es una función del Estado. Hablábamos hace un momento del concepto, la noción teórica de seguridad desde el marco de los derechos humanos, pero en términos constitucionales o en el marco jurídico positivizado constitucional nos habla, al menos a nivel general, de una función. No perdamos de vista esto, porque vamos a encontrar una variación cuando aterricemos en el análisis de la normativa queretana. ¿Qué nos dice el artículo 21, párrafo cuarto? Le compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán, como se mencionó hace un momento, en multa, arresto, y vamos a resaltar el trabajo a favor de la comunidad. Esto en un marco, o regresándonos al marco el marco conceptual del derecho humano a la convivencia. ¿Por qué estamos haciendo vamos a llamarlo, paseo por la Constitución? Si nos vamos al 115 vamos a ver la facultad y obligación que tienen los municipios de llevar a cabo la generación o la aprobación de los reglamentos gubernativos, que regulen la administración pública municipal, del procedimiento administrativo, etcétera. ¿Por qué nos estamos paseando por la Constitución cuando estamos hablando de justicia cívica? Pues porque la Constitución comprende sus funciones, porque en la Constitución vamos a encontrar la base sobre la cual descansa cada una de las funciones que ustedes despliegan. Y no solamente es para entenderlo como el marco habilitante de su función. Les pido por favor que desde la perspectiva de derechos humanos lo entendamos como una obligación. ¿Obligación de qué? ¿Qué nos decía el artículo 1 constitucional? Promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Todos y cada uno de ustedes son garantes de derechos humanos en términos de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo que establecen las convenciones internacionales, y por lo tanto, nuevamente, la indebida ejecución de las funciones, por supuesto que es sujeto de responsabilidad en términos de la normativa de derechos humanos. Hay que cuidar muchísimo la diligencia con la cual se llevan a cabo las funciones como operadores del sistema estatal de justicia cívica.
Vámonos ahora a la Constitución Política del Estado de Querétaro. ¿Por qué les decía hace un momento que no perdiéramos de vista lo que nos dice el artículo 21 constitucional respecto de la seguridad? ¿Recuerdan qué decía? ¿Qué era la seguridad? Una función. Si nosotros vamos al párrafo 6º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, vamos a dar cuenta de que el derecho a la seguridad, a la protección de los bienes y a vivir en un entorno de tranquilidad social, libertad, paz y orden público son derechos fundamentales que esta Constitución reconoce a favor de todas las personas. ¿En qué radica la importancia de esta característica, de esta diferencia? Hace semanas tuve oportunidad de platicar sobre este tema en otro foro, y cuando hice esta pregunta, recuerdo que una persona comentó que pues era un simple adorno, que la razón de llevar a cabo esta adecuación era como para adornar, para que se viera más bonito en el marco normativo. No, tiene una razón mucho más profunda, y se mencionó hace un momento en la participación del doctor Velarzo. Cuando la seguridad pasa de ser una función que tiene establecido un marco de obligaciones o un marco de atribuciones dentro de la norma, a ser ahora un derecho humano, un derecho fundamental, no solamente se queda en ese ámbito de las obligaciones que establecen las normas competenciales, no, se vuelve ahora una exigencia por parte del ciudadano. Cuando le cambiamos la naturaleza a la concepción de función para derecho fundamental, la seguridad ahora se vuelve exigible, con todas las garantías, con todos los mecanismos, con todas las herramientas, con todas las instituciones que sean protectoras o garantes de los derechos fundamentales. Por esa razón es que adecuar o llevar a cabo la modificación de la noción de función por derecho humano no es un simple adorno, como se me comentó hace semanas. No es porque se vean más bonito, por supuesto que tiene una finalidad, y es esta que les acabo de comentar. Entonces, no perdamos de vista, nuevamente, seguimos inmersos en nociones, en que nuestras actuaciones están inmersas en nociones de derechos humanos, dentro del marco establecido para la protección de derechos humanos. Vamos a dar el siguiente paso entonces al aspecto de la legislación local, donde vamos a encontrar dos conceptos sobre los cuales descansa el Sistema Estatal de Justicia Cívica. Por un lado, el policía de proximidad, y por el otro lado, propiamente lo que es la justicia cívica. Para ello, tendríamos que remitirnos a la Ley de Seguridad. Vamos a partir de la Ley de Seguridad. La Ley de Seguridad nos puede responder de otra manera qué es la seguridad. Y de hecho no nos lo va a responder de una sola, Si nosotros vamos al artículo 3 de la Ley de Seguridad, vamos a encontrar que la seguridad es un catálogo de fracciones, y dentro de este catálogo de fracciones vamos a comprender, para efectos de lo que nos interesa en esta plática, que la seguridad comprende la operación policial que privilegiará la coordinación y la solución de conflictos, el uso de tecnologías de la información y, nuevamente, el respeto a los derechos humanos. Derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, convivencia. Son conceptos de los que vamos a tener que trabajar y tener bien presentes como operadores del sistema. Por otro lado, también la Ley de Seguridad nos dice que seguridad es la sanción de infracciones administrativas. Si creían que por no ser personal operativo estaban fuera de lo que se comprende o de las obligaciones que les implica ser comprendidos como seguridad para el Estado, pues no, también todos los operadores que se vinculan con la aplicación, la sanción de las infracciones administrativas forma parte de lo que la Ley de Seguridad contempla como tal. Y pues también la Ley de Seguridad dice que seguridad es la justicia cotidiana en el ámbito social,
y comunitario por parte de la policía de proximidad y demás autoridades competentes a través de la implementación de mecanismos alternativos. Entonces, si retomamos la lámina que el doctor nos mostró hace un momento, donde se mostraba el esquema de cómo se integran los modelos del sistema estatal de justicia cívica, policía de proximidad, juzgados cívicos, prevención, forman parte de lo que la ley contempla como seguridad. Y nuevamente, están obligados a actuar de conformidad con la normativa aplicable para poder atender a este fin constitucionalmente válido, que además aquí en Querétaro es un derecho humano. Vamos a partir del concepto de policía de proximidad. Vamos a hacer un repaso de las normas que se vinculan con la existencia de la figura del policía de proximidad. Y para ello, pues tendremos que quedarnos en la Ley de Seguridad, en específico el artículo 6, fracción 18, que como se comentó hace un momento, establece lo que es una definición, ahora sí, en ley, de lo que es el policía de proximidad. Más allá de ser una noción de aspecto teórico, un modelo de esta naturaleza, en Querétaro, en específico el artículo 6, fracción 18, sí tenemos un concepto, y no solamente un concepto doctrinal, tenemos un concepto de naturaleza formal, legal, que establece que el policía de proximidad, como se ha comentado con anterioridad, pues es el agente facultado para el uso legal de la fuerza, con la capacidad de llevar a cabo, implementar mecanismos alternativos para la solución de conflictos, pero para fungir como agente del mismo en tres áreas: el área penal, el área de la justicia cívica y el área de la justicia comunitaria, es decir, tres justicias. Esta noción, este modelo, este concepto, como les comento, se establece como definición legal y por tanto todas las atribuciones y obligaciones que emanan de su existencia pues tienen la misma fuerza vinculatoria o coercitiva en su cumplimiento. En la Ley de Seguridad también vamos a encontrar, respecto del tema de la noción del concepto del policía de proximidad, lo siguiente: como a modo de efecto cascada. Si partiéramos desde el artículo 3, nos daríamos cuenta de que la ley nos dice la seguridad implica dentro de los diferentes rubros la operación policial. Después, el artículo 4 nos dice quién ejerce o quiénes ejercen la función de seguridad en el Estado, el policía de proximidad. El artículo 6 nos da una definición, que es la que acabamos de platicar, mientras que los artículos 46 bis y 46 ter nos establecen una definición. Vean lo importante de lo que resulta la Ley de Seguridad para el efecto de lo que realizamos, que no está dejando las nociones en el marco, en el mundo de lo teórico, en el mundo de lo doctrinal. La norma ya está estableciendo cuáles son los conceptos, y aquí encontramos un concepto normativo de lo que es el enfoque de proximidad. ¿Qué significa proximidad en términos de la Ley de Seguridad? La atención temprana para la solución de conflictos en el lugar de los hechos. Así de sencillo. ¿Cómo lo hace cada quien desde sus diversas competencias? Pues variará, pero el enfoque de proximidad lo tenemos también definido en la ley, al igual que la noción de lo que es un policía de proximidad. Si nosotros nos fuéramos a la ley de respeto vecinal, encontraríamos más nociones, más disposiciones que se vinculan con la existencia del policía de proximidad dentro del ámbito de la justicia cívica. La obligación de actuar con este enfoque de proximidad, se establecen cuáles son las atribuciones específicas del policía de proximidad, y aquí es donde se reconoce la capacidad que tiene el policía de proximidad para implementar mecanismos alternativos para la solución de conflictos, y en específico ¿cuál? La mediación, para generar un producto de naturaleza específica que es el convenio conciliatorio. Esta es la herramienta, este va a ser el documento donde se sentarán los acuerdos que el policía de proximidad, a través de la implementación de la técnica de mediación, usará para poder resolver los conflictos en determinados casos. Aquí, bueno, esto es lo que les comentaba hace un momento, pues la función, el enfoque de proximidad está reconocido en la ley como
la atención temprana de conflictos en el lugar de los hechos entre dos o más partes. Asimismo, como podemos contemplar dentro de la ley del respeto vecinal, pues en qué consiste ya de manera específica la actuación del policía de proximidad con este enfoque: prevenir la comisión de infracciones, el arresto y la presentación ante el juez cívico, extender y notificar citatorios, aplicar los mecanismos alternativos. Es decir, llevar a cabo todas estas funciones por parte del personal operativo implica actuar con enfoque de proximidad. Y bueno, retomando la noción o el instrumento que emana de la aplicación de las técnicas de mediación como un mecanismo alternativo, pues tendríamos que detenernos en la figura del convenio conciliatorio. El convenio conciliatorio es entonces la manera en la cual culmina la aplicación de las técnicas de mediación por parte del policía de proximidad y a través del cual se pretende resolver los conflictos con los cuales los ciudadanos se acercan o con los cuales los ciudadanos se presentan ante la autoridad. ¿Por qué es importante la celebración de los convenios conciliatorios? Porque tienen este objeto: a través del convenio conciliatorio se brinda la solución pacífica a los conflictos y eventualmente la reparación del daño. A través de los convenios conciliatorios se busca obtener la manifestación de las partes de no reincidir en las conductas que ocasionaron este conflicto. Y pues vaya, se fomenta por supuesto la percepción general de tranquilidad, paz y seguridad en la comunidad, que se vincula con este concepto que hablábamos hace un momento, que es el derecho humano a la convivencia pacífica. La existencia del convenio conciliatorio es una herramienta más que abona a la convivencia pacífica entre los integrantes de la comunidad. Por esa razón es que para los compañeros del personal operativo, para el policía de proximidad, resulta importante tener el conocimiento, llevar a cabo todas las acciones tendientes a la celebración de este convenio como una herramienta que facilita y que permite que la percepción de tranquilidad, paz y seguridad en las comunidades prevalezca. Como tal, dentro de la ley de respeto vecinal y en los reglamentos municipales, insisto nuevamente, esto que estoy comentando con ustedes tiene réplica en cada uno de los reglamentos de policía de proximidad y de justicia cívica de cada uno de los municipios. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar los elementos que le integran, las formalidades con las que debe contar el convenio conciliatorio, que vaya, al final no me detengo mucho en ello, puesto que forma parte de cada uno de los campos y cada uno de los elementos que ustedes conocen bien, que se integran dentro de la tableta al momento de la celebración de los mismos. Pero bueno, el lugar son los básicos de cualquier acuerdo en términos de derecho civil: lugar y fecha de nacimiento, el nombre de las personas, los antecedentes del conflicto, un capítulo de declaraciones y, pues vaya, el capítulo de las obligaciones de todo lo que se tiene, de lo que se pretende cumplir con base en el acuerdo que se celebra. ¿Qué es lo que implica la mediación policial por parte del policía de proximidad? Pues que se hagan constar en este documento, en el convenio conciliatorio, los acuerdos a los cuales llegan las partes. Y el mismo, esto resulta de suma relevancia, que dichos acuerdos tendrán al final traerán aparejada discusión y harán prueba plena. Es decir, el convenio conciliatorio que celebra el policía de proximidad se puede considerar como un título ejecutivo de naturaleza civil. Esto forma parte de las acciones que tiene que llevar a cabo el policía de proximidad al explicar el alcance de los convenios. Estas son las cuestiones que el ciudadano debe conocer para poder saber qué hacer frente al eventual incumplimiento de los mismos, puesto que el convenio conciliatorio pues no nada más es dejarlo en el documento y mira, ya nos pusimos de acuerdo. No, el convenio conciliatorio tiene fuerza vinculatoria, y si no es exigible a través de una queja frente al procurador social, será exigible a través de la autoridad judicial que tenga la competencia para conocer, pues con todos los efectos que de ello deriven. Esto es por cuanto ve al policía de proximidad, que es uno de los conceptos pilares en el sistema estatal de justicia cívica. El siguiente elemento o el siguiente concepto importante, pues vaya, no podría ser otro que no sea la justicia cívica.
¿Qué es la justicia cívica? La justicia cívica, y pues en términos de ley, es el conjunto de estrategias y acciones implementadas por las autoridades para preservar la convivencia social y procurar la cultura cívica con la participación comunitaria. Esto está en ley. Esto lo vamos a encontrar en la Ley de Respeto Vecinal, y hace unos momentos también en la plática con el doctor Ganado se pudo hacer mención de ello, en específico el artículo de la Ley de Respeto Vecinal. Si nosotros ahondamos en la normativa en materia de justicia cívica con la que se cuenta tanto a nivel estatal como en cada uno de sus 18 reglamentos de justicia cívica, vamos a encontrar estas nociones: falta administrativa, dignidad y tranquilidad de las personas, seguridad ciudadana, medio ambiente, entorno urbano, el tema del maltrato contra animales, la figura del juez cívico, el procurador social, policía de proximidad, convenio conciliatorio. Yo aquí cambiaré medidas para mejorar la convivencia cotidiana por trabajo a favor de la comunidad. Entonces, estas son palabras, son conceptos, son nociones con lo que cada uno de los operadores del Sistema Estatal de Justicia Cívica debe convivir de forma diaria. Esta es la base conceptual, esta es la base de nociones sobre la cual descansa el Sistema Estatal de Justicia Cívica, y que, insisto, no está sacado de un libro, no está sacado de cualquier libro, no está sacado de la nada, está sacado de la Constitución, de los tratados internacionales, tiene toda su base normativa debidamente fundamentada. Y bueno, aquí lo vemos. Cuando hablamos acerca de la clasificación, de lo que comentaba hace un rato el doctor respecto de la clasificación de las faltas administrativas, eso es un ejemplo de cómo la misma no se realizó así nada más porque sí. Por supuesto que tiene una base teórica, naturalmente, como lo mencionamos al inicio de nuestra plática respecto de las nociones de derechos humanos, pero lo que nos importa para el efecto de que sean fundamentales y exigibles es que tenga la base normativa desde la más alta jerarquía: la Constitución Política del Estado, la Constitución General, la Constitución Local y, por supuesto, las convenciones o criterios internacionales. De tal manera que, retomando esta clasificación a la que se hacía alusión hace un momento, vamos a dar cuenta de que se repiten conceptos de los cuales ya hablamos al principio, en la primera parte de esta plática, cuando hablamos de derechos humanos: dignidad, seguridad, entorno urbano, tranquilidad, medio ambiente y la protección de los animales domésticos. En cada uno de estos conceptos convergen muchas más ideas, convergen muchas más nociones y derechos. No se diga, si partimos de que la primera clasificación, y esto está así en cada uno de sus reglamentos, cuando ustedes, sí, no importa el municipio del que sean, si ustedes revisan su reglamento de justicia cívica, van a ver que la primer clasificación de faltas administrativas con la que cuentan en su ordenamiento es aquella que se vincula con la dignidad. Naturalmente, cuando hablamos de derechos humanos, el primer elemento, la primera noción a la que tenemos que remitirnos es al tema de la dignidad. Entonces, la dignidad, siendo la base de los derechos humanos, no podría estar fuera dentro de la clasificación de faltas administrativas que en cada uno de sus reglamentos se contiene. ¿Pero qué es una falta administrativa? Esto resulta importante que no lo perdamos de vista, que se mantenga vigente dentro de cada una de nuestras actuaciones, que una falta administrativa implica que un particular o particulares generen alteraciones al orden público y a la armonía social, donde la acción u omisión de estos atente contra la civilidad, o el concepto que platicábamos hace un momento, la convivencia pacífica. Cuando hablamos de justicia cívica, siempre vamos a hablar de convivencia pacífica, de convivencia armónica. Todas y cada una de las funciones que ustedes despliegan como operadores del Sistema Estatal de Justicia Cívica se dirige o tiene como finalidad el hacer prevalecer la convivencia armónica de los integrantes de la comunidad. Entonces, una falta administrativa siempre va a estar dirigida a transgredir, una conducta considerada falta administrativa siempre va a estar dirigida a transgredir la convivencia armónica de los integrantes de la comunidad. Como elementos, la falta administrativa puede ser considerada, puede derivar de una acción o de una omisión. Está contemplada siempre en una legislación o en una normatividad de la materia: Ley de Respeto Vecinal,
reglamento de justicia cívica. La conducta pues siempre debe ser contraria a lo que establece como supuesto ideal la norma y no constituye un delito. Esto resulta importantísimo que no perdamos de vista, puesto que no podemos olvidar que la justicia cívica y las acciones, los actos que ustedes desplegan o que todos desplegamos dentro del sistema estatal de justicia cívica pertenece al campo o al ámbito administrativo del derecho. Es decir, las reglas a las que está sujeto cada uno de los operadores pertenece al derecho administrativo y como tal se funda en las nociones de la teoría del acto administrativo. ¿Qué implica esto? Que efectivamente a ustedes como operadores les asiste la presunción de legalidad. Pero esto no es una invitación a que lleven a cabo actos de manera arbitraria, es más bien una invitación a cuidar que todo lo que hacen esté debidamente fundado y motivado. Es decir, que puedan establecer el puente entre lo que realizan con lo que la norma les permite. No podemos olvidar esa parte. Al formar parte la justicia cívica y las autoridades que en ella intervienen del ámbito administrativo, debemos conocer de manera adecuada y completa todas las nociones que derivan de la materia. Y no nos confundamos, no estamos hablando de delitos y no estamos hablando del ámbito del derecho penal. Eso nos va a permitir que podamos llevar a cabo nuestras acciones de la manera más adecuada y pues naturalmente atendiendo siempre a esta obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Y pues bueno, nuevamente, las faltas administrativas atentan contra la convivencia armónica. Las sanciones, ya lo platicábamos hace un momento en el tema de la justicia cívica, son multa, arresto hasta por 36 horas y la que se busca resaltar a través de la implementación de cada una de las acciones en el sistema estatal, el trabajo a favor de la comunidad. Se busca que sobre el criterio de reincidencia o en algunos casos de determinados criterios particulares hagamos fortalecer en la sanción del trabajo a favor de la comunidad como un mecanismo a través del cual se pueda resarcir el daño que el infractor realiza en contra de la comunidad a la que pertenece, a través de la cual se busca resarcir una conducta por parte del infractor que atentó contra este derecho humano del que platicamos, que es la convivencia armónica. Es decir, a través del trabajo a favor de la comunidad se busca que los integrantes de la colectividad que se vio afectada en su paz y su tranquilidad vean, perciban y sobre todo que el infractor viva una experiencia de legalidad, de civilidad respecto de la comunidad a la cual pertenece, devolviendo un poco de lo que vamos a llamarlo así, rompió a través de sus conductas. Dicho esto, tenemos entonces la noción de dos conceptos que van a formar parte de los pilares del sistema estatal de justicia cívica y como les comento, no solamente están en la ley. Si yo me remitiera a revisar, a platicarles de cada uno de sus reglamentos, desde el de Amealco hasta el de Tolimán, vamos a encontrar los mismos conceptos, la misma base sustancial: justicia cívica, policía de proximidad, tranquilidad, los conceptos que platicábamos de tranquilidad, dignidad, falta administrativa, enfoque de proximidad, convenio conciliatorio. Cada uno de los municipios, naturalmente, en disposiciones distintas, lo va a contener. Por esa razón, es que todo esto que acabamos de, que les comparto, resulta completamente aplicable a todos y cada uno de ustedes, con independencia del municipio al cual pertenezcan y en el cual desarrollen sus funciones dentro del sistema. Y pues bueno, esto que ven aquí pues es la muestra de cada uno de los instrumentos en los cuales se ve incluida cada una de estas cuestiones o nociones que les acabo de comentar, tanto en el ámbito de la justicia cívica como en el ámbito de policía de proximidad. Finalmente, quisiera hacer un pequeño, detenerme un poquito para platicarles sobre esto que también mencionó el doctor hace un momento y en el cual
aquellos municipios que firmaron este convenio marco, pues cuentan con una serie de cuestiones a atender. Y es que el 6 de diciembre del año pasado fue firmado el convenio marco para la atención de infractores de reglamentos cívicos con adicciones. ¿Qué implica esto? Que el juez cívico, la justicia cívica, ahora también se vuelve promotora, protectora, como lo decía el doctor hace un momento, de los derechos humanos. Y en específico, ¿qué derecho humano? El derecho humano a la salud, a través de las acciones correspondientes por parte del personal o de quien tenga la facultad para ello, y de la detección de una persona con problemas de adicción, se puedan llevar a cabo, ejercer ciertas facultades para que el juez cívico se vuelva un agente protector del derecho humano. Ojo, no perdamos de vista esto, como se comentó hace un momento, no se está sancionando, no se sanciona a la persona que tiene un problema de adicciones. En ese momento el juez cívico, al llevar a cabo las acciones correspondientes y de detección, se vuelve un promotor, un protector de la salud, para que la autoridad competente, a través de los protocolos debidamente fundamentados de manera constitucional y convencional en materia de derechos humanos, lleve a cabo la atención necesaria para el infractor que presente un problema de esta naturaleza, y por lo tanto se vuelve un promotor o un protector del derecho humano a la salud. Y rápidamente, ya para terminar, en el entendido de qué es la salud, pues es un estado de completo bienestar físico, mental y social, que no solamente implica la existencia de enfermedades, y puede ser visto desde el plano físico, de lo mental y hasta lo social. El derecho humano a la salud, respecto del cual el operador de la justicia cívica se vuelve ahora protector, está contemplado en el ámbito internacional. Basta irnos a ver los posicionamientos que se establecen por parte de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, para darnos cuenta de que existe un reconocimiento internacional del mismo. Asimismo, lo podemos contemplar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dentro del artículo 25, y, por supuesto, en la Constitución General, en el artículo 4, que establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. Es decir, estas acciones, todo esto que se lleva a cabo está dentro del marco de lo convencional y de lo constitucional. Las acciones tendientes a la protección de la salud de los infractores con problemas de adicción representan el cumplimiento de un fin constitucionalmente válido. Y pues vaya, ya nada más para rematar, no solamente se queda en el plano de lo normativo internacional y constitucional, sino también a través de los criterios que ha generado la Suprema Corte, que ha interpretado al derecho a la salud desde dos dimensiones, una individual y una social, en el entendido que el derecho humano a la salud en lo individual implica esta potestad de exigir por parte del individuo, de la persona en lo particular, para garantizar las mejores condiciones de salud en el plano, valga la redundancia, individual, pero también desde el aspecto social, a través del cual el Estado busca generar esquemas o mecanismos para promoverlo, protegerlo, respetarlo y garantizarlo en términos del artículo 1 constitucional. Y pues vaya, yo de esta manera es como concluyo mi participación, para poderles dar toda la base normativa sobre la cual descansa el Sistema Estatal de Justicia Cívica, e insistir de verdad que no olviden que cada una de sus actuaciones, cada una de las funciones que despliegan como operadores dentro del sistema, está sujeta al marco de obligaciones que se establecen en materia de derechos humanos. Las acciones y las omisiones que deriven de ella, por supuesto que serán objeto de responsabilidad en función de este ámbito del derecho, y por lo tanto estamos obligados, en términos de la Constitución y de las convenciones internacionales, a llevar a cabo nuestras funciones de la mejor manera y usando las herramientas que garanticen que la prevalencia de estos derechos se llevará a cabo. Pues vaya, si no hay alguna duda, algún comentario al respecto, yo les agradezco el favor de su atención y pues concluyo de esta manera. Muchísimas gracias. Sí, los dos. Agradecemos al maestro Juan Luis Venegas Núñez
por la ponencia Marco Jurídico del Sistema Estatal de Justicia Cívica. Pues bueno, continuamos ahora con el último de nuestros ponentes, el maestro Héctor Miguel Hernández Velázquez, de quien procedo a dar lectura de su semblanza. Actualmente se desempeña como subsecretario de Prevención Social